s'agit de la 5e édition de la rencontre hispano-marocaine du secteur de transport et logistique, sous l'égide du ministère de Commerce et d'Industrie de l'Espagne, et l'appui et le soutien des institutions et organismes officiels tant du Maroc que de l'Espagne. Le principal objectif est de réunir à Tanger des opérateurs et des entrepreneurs du secteur de transport et logistique pour chercher à collaborer ensemble ou des opportunités d'investissement au Maroc. Donc il y a la présence notamment des grandes autorités portuaires espagnoles comme l'autorité portuaire de la baie de Tanger, de la baie d'Algeciras, l'autorité portuaire de Barcelone et la Tanger Med. Bien sûr, il y a d'autres opérateurs importants comme Balearia par exemple et certains opérateurs marocains. Alors l'objectif, comme j'ai dit, c'est de réunir à Tanger des entreprises espagnoles et marocaines en vue de promouvoir l'investissement espagnol au Maroc et de chercher des moyens de collaborer ensemble. C'est la 5e édition et la caractéristique de cette rencontre, c'est que les opérateurs espagnols, ils renouvellent à chaque fois leur participation parce qu'ils trouvent un bon feedback de la part marocaine et ils identifient des opportunités d'investissement très importantes et très intéressantes pour eux. Il y a en grande partie le secteur transport et logistique, une présentation assez importante de la région, de ce secteur, mais il y a aussi des clients finaux, c'est-à-dire de plusieurs secteurs, secteur de textile, secteur de l'automobile, qui ont recours et qui ont besoin de ces services. Pues nada, el puerto Bahía de Algeciras viene colaborando con la Cámara Española de Comercio de Tánger desde la primera edición. Participando en este encuentro, actuamos como patrocinadores, uno de los patrocinadores principales del encuentro, y lógicamente entendemos que por nuestro rol y por el papel que juega el puerto Bahía de Algeciras en el tráfico concretamente entre Tánger Med y Algeciras, es decir, entre Marruecos y España, pues esencial nuestra presencia y nuestro apoyo a este encuentro anual. Digamos que la colaboración entre el puerto de Tánger Med y Algeciras es una colaboración necesaria e imprescindible. Primero porque somos las dos patas de un mismo servicio. Los servicios marítimos actuales para el tráfico de pasajeros y de mercancías entre Tánger Med y Algeciras está gestionado a través de nuestros puertos, con lo cual, por tanto, es imprescindible y necesaria esa colaboración. Esa colaboración se lleva a cabo de muchas maneras distintas, principalmente desde un punto de vista operativo, con objeto de ordenar y coordinar esos flujos de pasajeros, vehículos y mercancías, que, como bien dice, en la época de la operación Paso del Estrecho requiere de una planificación muy importante y muy detallada para conseguir gestionar esa operación, que es una operación de referencia en ambos países y a nivel de la Unión Europea, con lo cual nuestra colaboración es necesaria y, digamos, por decirlo de alguna manera, además de regular y habitual, se intensifica durante el periodo de la operación Paso del Estrecho. En el puerto de Algeciras, digamos que en el año 2015 hemos cerrado el año con 98 millones de toneladas, ¿vale? Esto significa continuar como puerto líder del sistema portuario español y afianzarnos como quinto puerto de la Unión Europea después de los 4 grandes puertos del norte de Europa, que son Rotterdam, Amberes, Hamburgo y Ámsterdam. Digamos que Algeciras es el único puerto del sur de Europa que está entre los 5 primeros de la Unión Europea.
Bueno, la evolución de Tangermet está siendo muy importante desde su inicio. Hay que decir que es un puerto que inició operación en el año 2007 y estamos hablando que en el año 2015, es decir, 8 años después, está cerrando con una cifra aproximadamente, si no me equivoco, de 30 millones de toneladas. Desde luego, eso es un caso de éxito absoluto y bueno, yo creo que en todos los segmentos de actividad tienen una planificación y una orientación muy importante, de ahí que las cifras de todos sus tráficos continúen creciendo anualmente, de lo cual nosotros lógicamente consideramos que lo que se producen son sinergias muy importantes entre ambas orillas del estrecho, que lo que permite es posicionar cada vez más el estrecho de Gibraltar como un nodo estratégico en el ámbito marítimo a nivel mundial, de manera que sirve como catalizador de inversiones y de concentración de volumen que genera un efecto multiplicador en ambas orillas.